Lo que estás a punto de escuchar no es un simple accidente minero. Es una verdad incómoda que fue enterrada bajo toneladas de concreto, comprada con dinero sucio y silenciada durante medio siglo. En 1962, 17 hombres bajaron a la mina Blackwater, en West Virginia. Mineros duros, acostumbrados a trabajar en la oscuridad, hombres que dependían de ese salario para mantener a sus familias, nunca regresaron. La historia oficial habló de una explosión de metano, un colapso estructural, una tragedia inevitable, pero lo que realmente ocurrió bajo tierra fue mucho más oscuro, y el secreto sigue vivo. Los periódicos de la época mostraban titulares con letras grandes: tragedia en Blackwater. Se decía que 3 túneles habían colapsado y que los cuerpos jamás pudieron recuperarse. Las familias recibieron $5,000 como compensación, una cantidad que sonaba generosa en los 60, pero que no podía reemplazar a un padre, a un esposo, a un hijo. Menos de un mes después, la mina fue cerrada y sellada para siempre. Todo quedó como un recuerdo doloroso que el pueblo de Maidawan trató de enterrar en su memoria. Nadie hablaba del tema. Los niños crecían sin saber quiénes eran esos hombres. Sus nombres desaparecieron de las conversaciones, de las fotos de familia, de los álbumes polvorientos. Fue como si nunca hubieran existido. 50 años pasaron, hasta que un día, en 2013, el sheriff Danny Morrison, un hombre meticuloso y paciente, decidió ponerse al día con un trabajo que llevaba años posponiendo: ordenar el sótano lleno de archivos antiguos de la comisaría. Entre cajas de multas de tránsito, reportes olvidados y papeles amarillentos por el tiempo, encontró una carpeta gruesa, marcada con letras descoloridas: Blackwater Mine Incident, 1962. No estaba archivada en ninguna base digital, no tenía copia. Era como si alguien hubiera querido que permaneciera oculta, pero no destruida, como si esperara a quien tuviera el coraje de abrirla. Al abrirla, encontró la lista de los 17 hombres que murieron ese día, nombres mecanografiados en una hoja frágil, casi transparente por el paso del tiempo. Danny los leyó uno a uno hasta que su corazón se detuvo en seco. Morrison, James Patrick, 31 años, capataz principal. Ese era el nombre de su abuelo. Toda su vida le habían dicho que su abuelo murió de un infarto cuando él tenía 12 años. Su padre siempre aseguró que James Patrick nunca trabajó en las minas, que se dedicó a la construcción, que murió en paz, rodeado de su familia. Pero ahí estaba su nombre, negro sobre blanco, entre los muertos de la mina Blackwater. Registrado como fallecido el 24 de abril de 1962, 20 años antes de lo que le habían contado. El sheriff siguió leyendo. El archivo contenía fotos en blanco y negro de la entrada de la mina, periodistas con libretas en mano, trajes oscuros, cascos de rescate. Había planos técnicos del sistema de ventilación, informes médicos firmados por doctores que ya nadie recordaba. Pero lo que llamó más su atención fue una nota manuscrita en el reverso de uno de los reportes. Existen discrepancias en los testimonios. Se recomienda investigación adicional. Y debajo, en otra letra, más firme, como si fuera una orden: caso cerrado por orden del sheriff Hawkins. No se requiere investigación adicional. ¿Por qué alguien cerraría tan rápido un caso con 17 muertos? ¿Y por qué, si los rescates se prolongaron varios días según los informes oficiales, la mina fue sellada con bloques de concreto reforzado apenas 24 horas después del supuesto accidente? Danny no lo entendía, hasta que encontró el sobre al final de la carpeta. Dentro, reportes geológicos clasificados de la empresa minera. No eran sobre carbón. Varias páginas repetían una misma frase: depósitos de uranio de alta pureza. Valor estimado, $2,3 millones por tonelada. En plena Guerra Fría, ese mineral valía oro, y no cualquier oro. El uranio era el corazón de las armas nucleares. El control de Estados Unidos frente a la Unión Soviética dependía de reservas como esa. Danny sabía que ya no podía mirar este caso como una tragedia más. Algo no cuadraba. Decidió visitar el sitio en persona. Condujo su patrulla por las carreteras montañosas hasta llegar a la entrada olvidada de la mina.
La naturaleza había reclamado casi todo. La maleza cubría las vías oxidadas, los edificios eran ruinas desmoronadas, y un letrero corroído aún decía Cumberland Coal Company, solo personal autorizado. Pero lo que realmente le hizo dudar de toda la versión oficial fue el concreto que sellaba el acceso. Bloques gruesos reforzados con acero, como los usados en búnkers militares, y en la base, grabadas en el cemento, dos fechas, 24 y 25 de abril de 1900. Si la mina fue sellada tan solo un día después del accidente, ¿a quién estaban intentando rescatar? ¿O acaso estaban enterrando algo mucho más peligroso? Tomó fotos con su celular, registrando cada detalle. Fue entonces cuando lo sintió. Alguien lo observaba. A unos metros, entre los árboles, un hombre alto, delgado, con una gorra baja sobre el rostro, lo miraba en silencio. No se movía, no saludó. Cuando Danny levantó la mano, el desconocido dio un paso atrás y desapareció en el bosque. El instinto del sheriff se encendió. No era un curioso, no era un turista. Era alguien vigilando la mina medio siglo después, como si protegiera un secreto que nunca debió salir. Esa misma noche, ya en la oficina, su teléfono sonó. Una voz grave, cansada, dijo, ¿es el sheriff Morrison? Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Carl Hutchins. Yo trabajé en la mina Blackwater. Sé lo que pasó ese día. Necesitamos hablar. Se citaron en un viejo diner abandonado en la carretera 100, un lugar sin luces, sin cámaras, sin testigos. Danny llegó armado y cauteloso. A las 8 en punto apareció un hombre de cabello blanco, rostro marcado por los años, pero con una mirada viva, intensa, como si cargara un peso demasiado pesado para contar. Se estrecharon las manos y Carl no perdió tiempo. Sheriff, ese día no hubo ninguna explosión. A esos hombres los asesinaron. Yo lo vi. Danny lo miró incrédulo. Carl explicó que se había reportado enfermo esa mañana, pero al acercarse al lugar para recoger sus herramientas, escuchó disparos desde el interior de los túneles. No uno o dos, decenas, como una batalla bajo tierra. Me escondí detrás de un cobertizo. Vi salir a hombres con trajes oscuros, zapatos brillantes, rifles en mano. Cargaban cajas grandes, documentos, mapas. No eran mineros, y entre ellos hizo una pausa, como si le doliera decirlo. Estaba el propio sheriff Hawkins dirigiendo todo. Carl abrió su chaqueta y puso sobre la mesa un casquillo oxidado, calibre .306, militar. Lo recogí ese día. Lo guardé en mi bolsillo y nunca lo solté. Prueba de que los mataron a tiros, no por una explosión. Sacó también un papel arrugado, doblado muchas veces, como si lo hubiera protegido durante décadas. Un reporte geológico sellado por la Cumberland Coal Company. Uranio de alta pureza. Reservas estimadas 47.000 toneladas. Valor en 1962, 227 millones de dólares. El silencio se hizo pesado. Danny entendió que lo que estaba en juego no era solo la memoria de 17 mineros, sino una conspiración enorme, orquestada por intereses que iban mucho más allá de una pequeña mina en los Apalaches. ¿Por qué nunca hablaste?, preguntó el sheriff. Carl bajó la mirada. Porque cualquiera que preguntó demasiado murió. El diputado Collins, que quería seguir investigando, murió en un accidente de auto en un tramo recto, sin curvas, sin lluvia, sin testigos. Un periodista de Charleston que empezó a hacer preguntas cayó muerto de un infarto a los 31 años. Y la secretaria del supervisor Vance desapareció. La buscaron durante semanas. Nada, ni rastro. Yo sobreviví porque me quedé callado, porque fingí que no sabía nada, porque dejé de existir. Danny regresó a su casa con el casquillo y el reporte, pero no podía dejar de pensar en algo. ¿Qué había pasado con las familias de los otros mineros? Pasó días buscando registros civiles, actas notariales, bases de datos migratorias. Lo que encontró fue aterrador. 6 familias vendieron sus casas y se mudaron en menos de 6 meses. 3 se fueron a otros condados y las 8 restantes simplemente desaparecieron de los registros, sin certificados de defunción, sin direcciones nuevas, sin rastros, como si hubieran sido borradas de la historia. Incluso la esposa de su abuelo, Mary Morrison,
Según los papeles, murió en 1965 de tuberculosis, pero no hay tumba, no hay médico que la haya atendido, no hay testigo, solo un nombre en un documento falso. Esa misma noche llamó a su padre. «Papá, necesito que me digas la verdad. ¿Cómo murió el abuelo?» Silencio al otro lado de la línea. Un silencio largo, denso, lleno de culpa. «Hijo, no vuelvas a preguntar eso. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas». Y colgó. Danny sabía que ya no podía retroceder. Había visto los nombres, había escuchado los disparos en la voz quebrada de Carl, había sentido la mirada de un extraño en el bosque, y todo apuntaba a lo mismo. La mina Blackwater no fue un accidente, fue una masacre cuidadosamente planeada para ocultar un tesoro nuclear en plena Guerra Fría. Los hombres no murieron por gas metano, murieron porque sabían demasiado, porque descubrieron que bajo sus pies no había solo carbón, sino uranio, y en aquellos tiempos esa información valía más que vidas. El gobierno, las corporaciones, los funcionarios corruptos, todos tenían interés en que el mundo nunca lo supiera. Sellaron la mina no para evitar más accidentes, sino para proteger lo que quedaba dentro. Pagaron a testigos, manipularon documentos, eliminaron voces. Hasta las familias fueron dispersadas, silenciadas, borradas. $5,000 por cabeza, un precio barato por 17 vidas y un secreto nacional. Danny cerró la carpeta, guardó las pruebas en su chaqueta y respiró hondo, porque entendía una cosa: los fantasmas del pasado no habían desaparecido, seguían ahí, vigilando, esperando. El hombre del bosque no era un espectro, era un guardián o un verdugo. Y cada paso que daba hacia la verdad lo acercaba también a convertirse en la próxima víctima. Publicó un informe preliminar, pidió una excavación forense, pidió justicia, pero al día siguiente su oficina fue allanada. La carpeta de Blackwater desapareció, sus computadoras fueron formateadas por error, y recibió una llamada anónima: Sheriff Morrison, su abuelo tuvo un final tranquilo, no arruine eso. Al salir de casa esa mañana, encontró su patrulla con los neumáticos cortados y en el parabrisas una foto antigua, 17 hombres sonrientes, uniformados, frente a la entrada de la mina. En el dorso, una sola palabra escrita a mano: «Calla». Carl Hutchins desapareció semanas después de la entrevista. Oficialmente, se mudó a Florida, pero nadie lo ha visto. La Cumberland Coal dejó de existir en 1970, absorbida por corporaciones más grandes, con nombres diferentes pero el mismo propósito. El gobierno federal ha negado permisos de excavación y la mina Blackwater sigue sellada, con sus secretos intactos, con sus muertos sin nombre, con su historia enterrada. La pantalla se oscurece, el viento silba sobre un portón oxidado y aparece un texto final: Blackwater Mine, 17 hombres muertos, 17 familias borradas, accidente o asesinato masivo.